Nuestro segundo conferenciante es el doctor Carles Lalueza Fox, investigador del Consejo, doctor por la Universidad de Barcelona, se doctoró en el año 1995 y su tesis doctoral fue la primera en España dedicada a toda la problemática del estudio del ADN antiguo. Posteriormente ha trabajado en los departamentos de Antropología Biológica de Cambridge y de Oxford y actualmente colabora con el profesor Jaume Bertrapetit de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Muy ligado al fallecido profesor Javier Fortea y a los estudios de las muestras encontradas en el yacimiento asturiano del Sidrón, ha publicado numerosos trabajos sobre el ADN de los neandertales, participando actualmente en el proyecto de secuenciación del genoma neandertal dirigido por el profesor Peevo de la Universidad Max Planck de Leipzig. Sus publicaciones abarcan un amplio espectro de temas, desde trabajos sobre la recuperación del ADN de los primeros islandeses hasta la evolución de ciertos animales, pasando por un trabajo muy curioso que les recomiendo que lean, que es un trabajo forénsico sobre unos supuestos restos del poeta Francisco Petrarca. El doctor Lalueza combina la ciencia con la divulgación científica y es autor de varios libros premiados, cuya lectura es interesante a la par que divertida. Profesor Lalueza. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Instituto Tomás Pascual que me haya invitado a dar esta charla, y lo cual incluso puede parecer paradójico porque yo en realidad soy lactasa deficiente, es decir, no puedo digerir la leche, como le pasa a la inmensa mayoría de la humanidad, por otra parte, y a cerca del 20% de la gente que está en esta sala. Pero de esto es de lo que quería hablar hoy, es decir, de la individualidad, de la posibilidad de comprender a los individuos para, de esta manera, entender a la globalidad, es decir, de entendernos a nosotros para poder comprender el significado de nuestra especie. Por lo que respecta a la era genómica, a la era del genoma humano, es algo que empezó en el año 2001. En realidad, digamos, lo que se presentó en el 2001 fue un borrador bastante deficiente. Digamos, el borrador depurado no se publicó hasta el año 2003. Pero lo que poca gente sabe es que en realidad este genoma humano no era el genoma de nadie, sino que era un palimpsesto, era una mezcla hecha de diferentes individuos. Es decir, cada laboratorio que intervino en el genoma, por así decirlo, hecho mano de las muestras que tenía. En el consorcio público, gran parte del genoma está hecho a partir de un individuo norteamericano anónimo que se llama RPC1, que además, por una desafortunada circunstancia, en realidad es un individuo cuyos progenitores eran un europeo y un afroamericano. A efectos, digamos, sociales y culturales en Norteamérica, incluso a efectos legales, este individuo, digamos, se considera afroamericano. Es decir, si tú tienes un antepasado afroamericano en Estados Unidos, eres legalmente afroamericano, pero como podéis ver, la mitad de sus genes eran de origen europeo y la otra mitad de origen africano. En el caso del consorcio privado, también se utilizaron 5 donantes, uno de los cuales, digamos, uno de estos 5 donantes era el propio director del consorcio privado, el doctor Craig Venter. Esta heterogeneidad es bastante desafortunada porque después se ha visto que hay una estructuración geográfica en parte de la diversidad genómica, y por tanto, digamos, lo que teníamos aquí no era un individuo real, sino una especie de quimera, ¿no? No fue hasta el año 2007 donde, digamos, se consiguió el primer genoma individualizado, es decir, el genoma de una persona en concreto. En este caso vuelve a ser el Craig Venter, el señor que aparece en la fotografía de la derecha, y aquí quizá lo interesante es ver la evolución del precio de estos genomas individualizados. El genoma de Venter en el año 2007 costó 10 millones de euros, mucho menos ya que el genoma humano original, que tardó casi 2 décadas en conseguirse. En el año 2008 se publicó el genoma de Jim Watson, que costó 2 millones de dólares, y el último genoma publicado en el año 2009, que corresponde a un individuo yoruba, un individuo africano, ha costado únicamente 50.000 dólares. Es decir, que en 2 años, el último genoma publicado, con estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva que han revolucionado el campo,
ha costado aproximadamente un 0,5% del genoma que costó, digamos, 2 años antes el genoma de Craig Venter. Y también ya mencionar que no solo tenemos esta media docena de genomas individualizados, de genomas digamos, de seres reales, sino que mañana sale publicado en la revista científica Nature la publicación de un genoma completo de una momia inuit encontrada en Groenlandia y datada en hace 4.000 años. Es decir, que no solo tenemos ya genomas de individuos actuales, sino que incluso somos capaces de generar genomas completos de individuos que murieron hace miles de años y dentro de unos meses tendremos la publicación del genoma neandertal, que será el genoma de otra especie humana parecida y al mismo tiempo diferente de la nuestra. Por lo tanto, estamos en el comienzo de una nueva era, en el comienzo en que tecnológicamente, y como ven, pues con, digamos, pocos recursos económicos, porque además esto, obviamente, estos $50.000 cada vez se irán rebajando en los próximos meses, estamos, como digo, en el comienzo de una nueva era en el cual, digamos, hay la posibilidad de generar los genomas completos de cualquier persona. Y esto es de lo que quería hablar un poco. Yo creo que esta nueva era de la genómica personalizada, va a representar una revolución en diferentes ámbitos del conocimiento y obviamente todos de ellos tendrán impactos y repercusiones sociales. Va a representar una revolución en la cantidad de información genómica personal que tendremos disponibles. Esto, como veremos, tiene una aplicación inmediata en lo que podemos llamar medicina preventiva. También en la farmacogenómica personalizada y después en otros aspectos como la genética forense o la genética recreativa, que después hablaré y que es algo que está siendo bastante popular en Estados Unidos. Voy sencillamente a presentar algunos aspectos de cada uno de estos puntos y voy a empezar con uno muy curioso, que es el gusto, el sabor amargo. Nosotros tendemos a veces a pensar que la realidad es algo que existe por sí misma, pero en cierta manera nosotros creamos la realidad y una cosa como la percepción del sabor amargo está también relacionada con nuestros genes. Esto fue descubierto en el año 1931 por un señor que se llamaba Arthur Fox, que estaba sintetizando en un laboratorio una sustancia química que se llama feniltiocarbamida, abreviadamente PTC, y en un momento dado esta sustancia se volatilizó en el laboratorio y entonces las personas que estaban a su alrededor, pues algunas hicieron constar lo amarga que era la sustancia digamos, en la boca, y en cambio el señor Fox pues no notaba nada, ¿no? Y una rápida, digamos, encuesta entre la gente de la empresa llevó a la conclusión de que esta sustancia, que es extraordinariamente amarga, yo soy gustador, yo puedo notar el gusto de la PTC, es algo horrible, además es un gusto amargo, persistente, que cuesta bastante rato de eliminar de la boca, pues aproximadamente una tercera parte de la humanidad no nota nada en absoluto, es como si bebieran agua, mientras que las 2 otras terceras partes de la humanidad pues sencillamente están allí maldiciéndose por haber probado esa sustancia. Sustancias parecidas a la feniltiocarbamida se encuentran en algunos alimentos como el pomelo, las coles de Bruselas, las endivias, el brócoli, etcétera, y por tanto hay gente que es capaz de notar esta sustancia tan amarga en dosis muy pequeñas y gente que es incapaz de notarla incluso en dosis muy elevadas. Por eso la gente, para este simple carácter, es un carácter de percepción, para esta percepción tan evidente se puede dividir entre los individuos que son gustadores, que pueden notar el gusto amargo, y los individuos que son no gustadores. Y curiosamente, esta peculiaridad de la percepción también se encuentra en chimpancés, es decir, hay chimpancés que notan el sabor extraordinariamente amargo de la PTC y al lado pues hay otro chimpancé que sencillamente no nota nada. Esto fue estudiado por este señor que está fumando arriba, que es Sir Ronald Fisher, que es un genetista inglés de la época heroica de los años 30, que se dedicó a ir al zoológico de Edimburgo con la PTC y a darle la PTC a los chimpancés hasta que, encontró un chimpancé que casi lo agrede y lo intentó matar desde la jaula, ¿no? Entonces ese chimpancé lo etiquetó como gustador.
hace un año o un par de años se ha descubierto que efectivamente las causas genéticas que subyacen al hecho de que haya chimpancés gustadores y no gustadores son diferentes por mutaciones diferentes a las que implican esta variabilidad en los seres humanos. Esta variación está relacionada con una declaración que puede resultar un poco sorprendente del primer presidente Bush, digamos Bush padre, que en 1990 suprimió de los menús de la Casa Blanca el brócoli y también del Air Force One y dijo públicamente esto: no me gusta el brócoli, no me ha gustado nunca, soy el presidente de los Estados Unidos y no voy a comer más brócoli. Esto en realidad es porque los presidentes Bush claramente son súper gustadores. Dentro de esta variación de notar el gusto o no notarlo, los que notamos el gusto, yo lo noto, pero no a una percepción extraordinariamente baja, es decir, necesito bastante dosis de PTC para notar el gusto. Pero lógicamente hay una variación dependiendo de las mutaciones y hay gente como los presidentes Bush que son capaces de notarlo a unas dosis extraordinariamente pequeñas. Estos que se llaman supergustadores, obviamente tiene que haber supergustadores entre el público, son gente pues que no les gustan nada las espinacas, el brócoli, el pomelo, las coles de Bruselas, una cantidad determinada de alimentos amargos. A lo mejor no han sido conscientes de esto toda su vida, pero esto es causa de esta mutación en el gen. Los individuos que son no gustadores, como dicen aquí, normalmente están bastante contentos con cualquier tipo de comida porque realmente son, digamos, peores diferenciando los gustos, y esto sencillamente porque tienen menos receptores del gusto en la lengua. Esto que ven aquí arriba son dos lenguas, una de lengua de no gustador y de gustador. Espero que las lenguas estén dentro de las bocas de sus propietarios, pero no sé cómo han hecho esto, pero sencillamente han activado los receptores del gusto. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente se trata de un gen que se llama TAS2R38. Este gen lo que hace es codificar para una proteína que forma un receptor del gusto en las papilas gustativas de la lengua. Entonces, esta proteína, su función es la de unirse, la de reconocer a este componente amargo que está pasando por la boca durante la comida y envía señales al cerebro diciendo esto es muy amargo, no sigas comiendo, ¿no? Porque lógicamente las sustancias amargas en un origen natural son sustancias tóxicas. Digamos, los vegetales fabrican sustancias amargas para no ser comidos por los herbívoros y digamos, esto es una señal. Si nos metemos en la boca cualquier vegetal y vemos que es extraordinariamente amargo, pensaremos que es tóxico, por tanto no seguiremos comiendo. Por tanto, es un poco sorprendente que haya personas, una tercera parte de la humanidad, digamos, que puedan comer estas sustancias amargas y el cerebro no las detecta, no les envía una señal de peligro. Obviamente esto no tiene mucha importancia en la actualidad porque todo lo que compramos está controlado y supongo que no vamos, digamos, por el campo o comiendo cualquier cosa que encontremos y que pueda ser tóxica. Pero cuesta un poco de entender, digamos, por qué evolutivamente se ha producido esto. Es decir, cómo es posible que nuestros antepasados, que eran cazadores-recolectores, hayan podido sobrevivir, digamos, sin notar el gusto amargo de estas determinadas sustancias que en definitiva pueden ser tóxicas. Bueno, la cuestión es que como ahora sabemos cuál es el gen que produce esta variación, en concreto hay una mutación muy concreta que provoca un cambio de aminoácidos, sencillamente es posible, por ejemplo, examinar a los neandertales para ver qué tienen en este gen, ¿no? Nosotros lo hicimos hace unos meses en un individuo neandertal del yacimiento del Sidrón, en Asturias, en el cual estoy trabajando. Esta, por cierto, es una reconstrucción hecha por National Geographic a partir de los resultados de otros estudios nuestros previos, en el cual determinamos que algunos neandertales eran pelirrojos. Y lo que hicimos es recuperarlo en este individuo en concreto y lo que vimos es que tenía las dos variantes en el gen TAS2R38. Por tanto, este individuo sería un individuo gustador, notaría el sabor amargo, pero al tener un cromosoma de cada, digamos, su umbral de detección sería bastante bajo. Bastante bajo significa que debería, digamos, tomar bastante sustancia amarga para detectarla. Por tanto, nuevamente nos encontramos
con la sorpresa desde un punto de vista evolutivo de que incluso entre los neandertales habría individuos que no notarían el gusto amargo. Porque obviamente este individuo, digamos, era heterocigoto, pero solo hay que cruzar dos heterocigotos para que en algún momento te aparezca un homocigoto. Por lo tanto, digamos, un individuo homocigoto sería un individuo que en este caso no habría notado el gusto amargo. Fijémonos que estamos hablando de cosas de percepción, o sea, podemos saber cómo percibían el sabor unos neandertales que se extinguieron ya hace más de 40.000 años. Otra cosa que se ha descubierto hace un par de meses, también relacionado con el gran caudal de información genómica personal que nos está llegando, en este caso a través de una compañía privada que se llama 23andMe, es lo que se denomina anosmia del espárrago. Esto también puede resultar sorprendente por cerca de un 5% de la gente que está en esta sala. La idea es que cuando comemos espárragos, al cabo de un rato, si vamos a orinar, lo que notamos es un olor curioso, que es el metanotiol del espárrago. Pero curiosamente hay cerca de un 5% de los europeos que no notan nada, con lo cual para ellos a lo mejor ahora será una sorpresa que para el resto de nosotros hace años que notamos el metanotiol después de haber comido espárragos. Esto nuevamente es algo que está relacionado con nuestro genoma, es decir, es lo que nosotros somos capaces de oler, y se ha podido descubrir que se trata en realidad de un receptor olfativo, es decir, el metanotiol se une a un determinado receptor olfativo, es decir, es un gen que codifica para un receptor del olfato que tenemos en las fosas nasales, y hay individuos que tienen una mutación que inactiva este gen y por tanto pues pueden ir al lavabo después de comer espárragos y no sentir el olor digamos característico del metanotiol, ¿verdad? Nuevamente otro ejemplo de percepción que podemos pensar que existe por derecho propio, pero en realidad es algo que está dentro de nuestro cerebro y después también dentro de nuestros genes. Por lo que respecta a la información genómica personal, he dicho que esto servirá para crear una nueva concepción de la medicina preventiva. Tenemos desde hace ya un par de años publicados los dos genomas de estos dos señores tan conocidos y digamos que podemos saber de Craig Venter y de Jim Watson a través de sus genomas. Obviamente algunas cosas son un poco redundantes, ¿no? Por ejemplo, pues en el genoma de Craig Venter descubrimos que tiene los ojos azules, pero él supongo que ya consciente de que tenía los ojos azules desde hace mucho tiempo. Y algunas de las cosas que han encontrado en su genoma es una predisposición al alcoholismo, la obesidad, la hipertensión y el Alzheimer. Eso puede parecer una lista de la compra bastante terrible, pero en realidad todos los que estamos en esta sala tendríamos nuestra pequeña lista, si nos miráramos nuestro genoma. Estas predisposiciones, además, hay que hacer hincapié en que, digamos, representan riesgos, no representan certezas, sino riesgos que además están en conjunción normalmente con una serie de factores ambientales. Pero en el caso de Craig Venter, pues sabiendo que tiene, por ejemplo, predisposición a la hipertensión, pues podría comer con menos sal, o podría pues no tomar café, etcétera. Por lo tanto, él es consciente en estos momentos de los diferentes problemas que puede tener de salud en el futuro. En el genoma de Jim Watson, algunas de las cosas curiosas que se encontraron, por ejemplo, que es portador de una mutación en el gen BRCA1, que probablemente ustedes saben, es uno de los genes asociados con el cáncer de mama y más fuertemente asociados, de manera que es obviamente preocupante si uno pues tiene esta mutación en este gen, pero en el caso de Jim Watson pues no es muy preocupante porque tampoco ha tenido hijas, sino que ha tenido 2 hijos y por tanto esta información pues, puede ser irrelevante. Otra información personal que preocupaba a Watson era, digamos, la predisposición al Alzheimer. En este caso, dado que no sabemos que se pueda hacer nada para prevenir el Alzheimer, él prefirió sencillamente no conocer esta información porque había tenido una abuela que había muerto de Alzheimer y entonces lo que se hizo en su genoma es eliminar la parte correspondiente al gen que está asociado con la predisposición al Alzheimer. Allí, por tanto, hay un vacío. Posteriormente, unos investigadores descubrieron que en realidad ese gen
está asociado a otro gen, digamos, a otra variante genética en un gen próximo, y que por tanto sencillamente mirando la variante genética en el otro gen era posible saber cuál era la predisposición de Watson al Alzheimer, con lo cual después, digamos, borraron una sección bastante grande del cromosoma. Por lo que respecta a la farmacogenómica personalizada, pues únicamente poner un ejemplo muy conocido de este gen, que es un gen que se dedica a metabolizar, en este caso, un medicamento antidepresivo, y la idea es muy sencilla. Nosotros normalmente lo que pensamos cuando vemos un grupo de pacientes que han estado diagnosticados con una determinada enfermedad, pensamos que estamos tratando con un colectivo homogéneo, pero en realidad, si podemos estudiar su genoma, nos daremos cuenta que se trata de un colectivo muy heterogéneo. Es decir, el diagnóstico, la enfermedad, el fenotipo, por decirlo así, porque la enfermedad es un fenotipo, puede ser el mismo o parecido, pero en realidad, digamos, la muestra que tenemos es mucho más heterogénea de lo que nos pensamos. Y por tanto nos podemos encontrar, digamos, que el mismo medicamento sea efectivo para algunos de nuestros pacientes o no, incluso en algunos pueda resultar tóxico, ¿no? En el caso de este gen, que como digo es un enzima implicado en aspectos del metabolismo, cuando se ha secuenciado en una muestra amplia de individuos, se ha descubierto pues que hay muchas variantes, que hay algunas variantes de este gen están prácticamente inactivadas, es decir, el enzima no realiza su función o la realiza a un nivel mucho menor que digamos en otras versiones, y después algunos están prácticamente inactivados. Después en algunos individuos hay varias copias de este gen, con lo cual digamos este individuo tiene mucho más enzima y está funcionando a mucha más velocidad. Por tanto, lo que ocurre es que lo que nosotros nos parece una cosa irrelevante, es decir, un enzima que degrada un antidepresivo, una droga en concreto que se receta a pacientes con trastorno bipolar, pues nos encontramos que este medicamento en el plasma sanguíneo puede desaparecer de manera casi fulminante en algunos pacientes, mientras que en otros se extiende durante un periodo de 72 horas, por ejemplo, ¿no? Es decir, utilizando la misma dosis de medicamento, resulta que hay individuos que, como tienen muchas copias actuando y funcionando perfectamente de este enzima, que sería el caso de la gráfica, en el caso inferior, pues prácticamente la droga desaparece en un abrir y cerrar de ojos, la misma cantidad de medicamento. En cambio, hay individuos que tienen este gen prácticamente no funcional, digamos este enzima no funciona bien y por tanto no degrada el antidepresivo, que se mantiene durante... Curioso, desaparece, bueno. Que se mantiene durante un periodo largo de días. Gracias. Y en este caso se ha visto que las diferencias de dosis pueden ser incluso de 50 veces. Es decir, que individuos que tienen estas versiones ultra rápidas de este enzima pueden requerir 500 nanogramos, ¿no?, del medicamento. En cambio, individuos que tienen este enzima funcionando tan lentamente se apañarían para, digamos, a efectos del tratamiento con únicamente dosis de 10 miligramos. Por tanto, lo que significa esto es que cuando tengamos esta información genómica personalizada de cada uno de nosotros pasaremos a ser pacientes personalizados también. Es decir, los médicos serán capaces de darnos un medicamento que sea el que funcione mejor según nuestras características genéticas. Y por tanto, digamos, esto será mucho más eficiente en cuanto a tratamiento. También en cuanto a medicina preventiva, obviamente será mucho más eficiente, porque es mucho más barato tratar a alguien preventivamente antes de tener una enfermedad que no a esperar a tener la enfermedad para tratarlo, ¿no? Mucho más eficiente y mucho más barato. También representará la genómica personalizada una revolución en el campo de la genética forense, porque a medida que vayamos teniendo más información sobre rasgos fenotípicos de los individuos, digamos, con análisis de estos genéticos masivos a partir de una pequeña muestra en el escenario de un crimen, por ejemplo, seremos capaces de generar un retrato robot del individuo sospechoso en algunos rasgos que son fácilmente identificatorios, ¿no? Podremos saber, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo,
Son, digamos, cosas que podríamos saber ya actualmente, ¿no? Incluso el origen geográfico si genotipamos un número suficientemente elevado de marcadores genéticos. Es decir, en estas compañías privadas están genotipando 1 millón de marcadores genéticos en los clientes al precio módico de $500. Es bastante posible acotar el origen geográfico no solo del individuo, sino de las partes diferentes de su genoma. Se puede decir, esta parte de tu cromosoma 1 proviene de África, esta parte de tu cromosoma 2 proviene de la zona de Escandinavia. Obviamente esto, digamos, es más popular en Estados Unidos, donde, digamos, la sociedad se ha formado a partir de mezclas de individuos procedentes de áreas geográficas bastante diversas, y es factible en Norteamérica que la gente tenga los 4 abuelos procedentes incluso de continentes diferentes, ¿no? Para ilustrar esto voy a hablar de un caso que estoy estudiando, que no sería tanto genética forense, digamos, actual, ¿no? Sino más bien una especie de genética forense histórica. Lo que estoy estudiando aparentemente es al rey Luis XVI de Francia, que podemos ver en este retrato. Como ustedes saben, este rey tuvo un problema, podríamos decir, y su cabeza terminó separada del tronco. Como en aquella época no había televisión, pues se ve que fue mucha gente a verlo, y una vez tuvo lugar la ejecución, está documentado que mucha gente del público subió al cadalso y, digamos, mojaron sus pañuelos en la sangre del rey, como una especie no sé, estos pañuelos aparentemente se han perdido, pero curiosamente tenemos lo que parece ser uno. Esto de aquí, si ustedes piensan que es una calabaza, pues efectivamente se trata de una calabaza muy cara, todo se ha dicho, en la cual, como pueden ver, están aquí dibujados Danton, Marat y Desmoulins, y en esta calabaza que ha terminado en Bolonia en manos de un señor muy rico, esta calabaza está valorada en €1 millón en estos momentos, está detallada la historia de uno de estos señores, de estos espectadores, que sube al cadalso de Luis XVI y, digamos, mete el pañuelo con la sangre del rey dentro de la calabaza. No lo voy a leer porque mi francés es un poco lamentable, al contrario que mi inglés, pero incluso se puede leer bastante bien. Es una calabaza muy bonita, está muy trabajada y explica toda la historia. Aquí hay un señor que ha terminado, digamos, de elaborarla. Aquí hay una transacción comercial de 500 francos, es decir, el señor Maximilien Bourdaloue, que es el que moja su pañuelo en la sangre del rey, après sa décollation, que es un verbo un poco extraño de utilizar aquí, y después, digamos, le encarga o le vende el pañuelo a este señor de aquí, que es el que se encarga de obrar la calabaza, y entonces me ofrecieron la posibilidad de estudiar genéticamente lo que había dentro de la calabaza. En estos momentos dentro de la calabaza no hay nada, es lo que hay, una especie de polvo negro. Con técnicas bioquímicas hemos podido determinar que se trataba de sangre, y entonces lo que he hecho en el laboratorio es recuperar el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, digamos, del individuo que está dentro de la calabaza, por así decirlo, ¿no? Las dos cosas son bastante curiosas, pero son muy raros. Este linaje mitocondrial es un linaje muy poco común, que pertenece al grupo N1b, y el cromosoma Y también es un G2A muy poco común. Como ven, tiene una distribución europea en unas frecuencias muy bajas en la población actual. Claro, la cosa estaba aquí, igual que siempre en genética forense, digamos, es comparar con alguien para poder certificar que efectivamente se trata de la calabaza del rey, en fin, del rey concreto. Pero curiosamente nos hemos encontrado, al menos los genealogistas han sido incapaces de encontrar a ningún pariente por línea paterna del rey Luis XVI, lo cual es extraño porque en las familias reales europeas, digamos, la genealogía está muy bien conocida y es muy amplia, pero no tenemos con quién comparar el cromosoma Y,
y curiosamente tampoco tenemos con quién comparar el DNA mitocondrial, es decir, no hay parientes vivos por línea materna, es decir, el DNA mitocondrial se pasa por línea materna, por tanto el rey tampoco lo hubiera podido pasar, pero digamos lo que hemos intentado es remontarnos a la madre del rey o la abuela materna del rey para intentar ver si tenía descendientes maternos por otro lado, pero no los hemos podido encontrar. Entonces, una de las cosas que se me ha ocurrido para intentar, digamos, explorar qué es lo que hay dentro de la calabaza, por decirlo así, es intentar mirar el color de los ojos que tenía el señor que ha acabado dentro de la calabaza. En los retratos, el rey Luis XVI tiene los ojos azules, y esta es una genética que conocemos desde hace algunos años. Es decir, sabemos cuál es el gen que está implicado en el color azul de los ojos. Se trata de una mutación en un gen que se llama ERK2, que en realidad lo que hace es inactivar la expresión de otro gen próximo que es el OCA2. Curiosamente, todos los individuos de la humanidad actual que tienen los ojos azules lo tienen por el mismo motivo, lo cual eso significa que la gente que esté en esta sala y tenga los ojos azules sabrá que comparte algo con la persona de al lado que también tenga los ojos azules. Al menos esa pequeña fracción de cromosoma es el mismo, porque digamos es la misma mutación que está detrás de todos los ojos azules de la humanidad actual, y es una mutación bastante reciente, tiene unos 10 o 12.000 años, no es una cosa muy antigua que se ha expandido y que aparentemente no tiene ninguna utilidad, es decir, no provoca más supervivencia tener los ojos azules o tenerlos oscuros, aunque a lo mejor, digamos, uno es más atractivo y por tanto también puede terminar dejando más descendientes. Bueno, la herencia de ojos verdes todavía no se llega a entender, y tampoco las variaciones de frecuencia que hay entre ojos muy oscuros o ojos marrones, pero todo esto sí que se entiende perfectamente. Por cierto, es un carácter recesivo, eso significa pues que puede haber dos padres con ojos marrones que tengan hijos con ojos claros, que nadie se asuste, ¿no? Sencillamente hay que tener las dos copias de esta mutación en los dos cromosomas para tener los ojos azules. Bueno, entonces una cosa que he estado haciendo estas Navidades es recuperar digamos, de dentro de la calabaza este pequeño fragmento genético, y efectivamente pues el señor que está dentro, por decirlo así, tenía los ojos azules. Eso es lo máximo que he podido aproximarme a la autentificación de la sangre de Luis XVI, pero como ven es un ejemplo de la potencialidad de la nueva era genómica en algo como la genética forense. Y finalmente hay otro aspecto que es divertido, no tiene tanta utilidad, pero es muy popular, como he dicho, en Estados Unidos. Se puede llamar genética recreativa, digamos que es la posibilidad de estudiarse a uno mismo y de intentar comprender cuál es, digamos, su origen geográfico, sus afinidades, etcétera. En este caso también vuelvo un poco al tema de la genética forense histórica, hablando de Jesse James, un personaje norteamericano que tenía problemas con los bancos, podríamos decir. Era este señor de aquí, y se hizo muy popular en su tiempo, y acabó siendo asesinado por la espalda por un amigo cuando colgaba un cuadro, lo cual es toda una metáfora de los peligros del bricolaje, supongo. Y cuando esto ocurrió, como no había internet, pues lo que hacían en esa época era exponer al muerto en la calle para que todo el mundo viera que habían acabado con el bandido, con el ladrón de bancos. Lo que ocurre es que inmediatamente la gente, digamos, empezó a murmurar de que no se parecía. Y que no se trataba del auténtico Jesse James. Hay que decir también que uno no está en su mejor momento cuando está muerto y expuesto en la cantina del pueblo. Pero la cuestión es que en los años 50 en Estados Unidos salió un señor que tenía 104 años y que en el momento de morir confesó que él era auténtico Jesse James. Nunca quedó claro quién debía ser este, ¿no? Si no era él. Y entonces, digamos, surgió la posibilidad de estudiar los restos de Jesse James porque tenía descendientes por línea materna. Es decir, tuvo una hermana que se llamaba Susan,
y estas usan a través de varias generaciones. Digamos, hay dos descendientes masculinos que tienen el mismo ADN mitocondrial que James, y lo que se hizo hace 2 o 3 años es mirar el ADN mitocondrial de estos dos señores, que se llaman RJ y MN, pues son obviamente anónimos, y después desenterrar al bandido, a Jesse James, y comparar el ADN mitocondrial, y efectivamente coincidía. Después lo que se intentó hacer también es desenterrar al señor de 104 años, que había muerto en 1954, pero increíblemente fueron incapaces de encontrar la tumba, con lo cual da que pensar, es decir, al menos encontraron la tumba de hace más de 100 años y pudieron determinar que efectivamente este señor era Jesse James y no el otro, ¿no? Me he fijado en este caso por una sencilla razón, y es que esta secuencia para mí es muy familiar si exceptuamos esta mutación, pero digamos, estas son las mutaciones que hay en el linaje de Jesse James, en el ADN mitocondrial. Corresponde a un linaje T2B, que es bastante raro, tiene menos del 5% de la población europea actual, y como digo, es un linaje muy familiar porque es el mío. Entonces, eso significa, a efectos prácticos, que yo y Jesse James compartimos un antepasado materno bastante cercano en el tiempo. Yo también tengo problemas con los bancos, pero bueno, intento ser más dialogante. De todas maneras, esto lo único que significa es que por línea materna yo y Jesse James tenemos un antepasado más cercano al tiempo que no con otros de otros linajes, es decir, con el resto del 95% de la humanidad actual. De todas maneras, para resarcirme un poco de digamos, descrédito familiar, tengo que decir que se conoce el cromosoma Y de Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres de la Declaración de Independencia, y yo tengo el mismo linaje que Jefferson. Con lo cual, mi cromosoma Y está emparentado con Jefferson, digamos, más estrechamente que con cualquier otra persona que no tenga este linaje. Y ya está, esto es lo único que quería contar un poco de estos aspectos de genómica recreativa. Para finalizar, solo una reflexión de lo que va a representar esta nueva era de la genómica personalizada en nuestra sociedad. Yo creo, sinceramente, que esto va a ser una de las claves de la globalización en el siglo XXI, va a ser una de las cosas determinantes, la posibilidad de conocer los genomas individuales. Obviamente tendrá una gran repercusión en la medicina preventiva, en la concepción que tenemos de la medicina. Está por ver cómo se gestiona esta información y quién es, digamos, capaz de proporcionarla, pero ya digo que será bien pronto una cuestión bastante rutinaria y, por tanto, muy factible de hacer, y sin duda pues tendrá una repercusión en las costumbres, en las prácticas sociales, en los sistemas culturales y en las creencias de todos los países en esta era globalizada. Ya está, gracias.